Vamos a ver el día de hoy la parte vinculada a la semana número 2 de este curso de estados financieros. Y nos toca ver, jovencitos, vinculado a el estado de situación financiera, ¿no? El estado de situación financiera, los conceptos, estructuras y los elementos de presentación de este estado financiero tan importante, ¿no? Ok, entonces, primero hagamos un pequeño recordatorio de lo que ya tocamos en la sesión número 1. Dijimos que el objetivo de los estados financieros era proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad. Entonces, dentro de esta situación financiera, lo que nosotros vamos a ver va a ser toda esta parte que está subrayada, que son activos, pasivos y patrimonio. Recordar que cada elemento de los estados financieros ya fueron también conceptualizados en la sesión número 1, ¿no? Hemos definido que era un activo, que era un pasivo y que era un patrimonio. Por otro lado, tenemos, dice ingresos y gastos de la entidad, que informa que es útil a los usuarios. Entonces, el objetivo de este estado financiero, de este primer estado financiero, igual que los demás, es preparar la información de tal manera que ésta sea útil a los usuarios, ¿no? Y recordamos que los usuarios de los estados financieros eran, para empezar, la gerencia, los accionistas o inversionistas, los prestamistas, los acreedores, en fin, ¿no? Dice tanto existentes como potenciales, recuerda también el fisco, ¿no? Entonces todos estos van a evaluar las perspectivas de la entidad y van a tomar decisiones, ¿no? Entonces, para tomar una decisión, la información debe ser, pues, de calidad, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta este objetivo de los estados financieros para que el estado de situación financiera guarde, pues, dichos elementos de calidad, ¿no? Dichas características de calidad de información que vamos a reportar. Entonces, en la situación financiera, lo que nosotros vamos a hablar va a ser de los activos, ¿no? De los pasivos y del patrimonio. Con los saldos, ojo, lo que muestra esta situación financiera va a ser saldos, ¿de acuerdo? Van a ser cifras que existen al final del periodo sobre el cual se va a informar. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, proporciono esta situación financiera del año 2019, entonces el estado de situación financiera va a ser ¿a qué fecha de este 2019? A esta fecha de aquí, a la fecha de finalización, ¿de acuerdo? A la fecha de finalización. Si en cambio yo presento estados financieros de forma trimestral, por ejemplo, trimestral 2020, entonces la gran pregunta sería, ¿qué trimestre voy a tomar? Bueno, obviamente ahorita hemos transcurrido el primer trimestre, entonces si he transcurrido el primer trimestre, estaríamos hablando aquí en esta fecha de finalización. En este caso sería 31 de marzo de 2020, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice los saldos que exista al final de cada periodo. Es por eso que comúnmente a este estado de situación financiera se le conoce también como una fotografía de cómo está la empresa en dicho momento determinado, ¿no? En ese momento. Los estados financieros, por una regla, una norma que existe en la Ley General de Sociedades, mínimamente tienen que elaborarse una vez por año, ¿no? El estado de situación financiera como parte del conjunto de los estados financieros. Sin embargo, por temas de necesidad, una empresa puede elaborar un estado de situación financiera en forma trimestral, en forma incluso mensual, ¿no? Para ver cómo se va desenvolviendo la empresa y si hay que tomar, como dijimos en la diapositiva anterior, cómo vamos a nosotros tomar decisiones, ¿sí? En base a la información que sea útil. Entonces, si yo voy a tener unos estados financieros con una periodicidad de un año, difícilmente me va a poder permitir hacer las correcciones necesarias, ¿no? Y más aún, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tomemos en cuenta, jovencitos, que ahorita la coyuntura está muy, muy complicada. Entonces las empresas, muchas de ellas están reduciendo personal, otras están incluso con el riesgo de quiebra, ¿no? Está en peligro incluso uno de los dos postulados básicos de la contabilidad, que es el postulado de empresa en marcha, ¿no? Entonces, para poder evaluar esa perspectiva futura que estábamos mencionando en esta diapositiva, ¿qué tendríamos que tener? Obviamente, la información, pues, ¿no? La información oportuna. Entonces, saber los saldos de efectivo, conocer qué cuentas están por cobrar, qué cuentas están por pagar, pero no con una periodicidad, pues, de un año, ¿no? Tendría que tener un estado financiero del mes de marzo,
para poder tomar una decisión rápida, ¿no?, sobre eso, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la oportunidad de la información, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces vamos así, ahora sí recordando algunos conceptos que tocamos ya en la sesión anterior, que era un activo. El activo era un recurso económico presente, controlado como por la entidad como resultado de sucesos pasados, ¿no? Y cuando hablamos de recursos, hablamos de derechos que tienen el potencial de producir beneficios económicos. Entonces, acá hay 3 puntos que hay que recordar para efectos de hacer una asignación correcta dentro de mi estado financiero, ¿no? Entonces, hablamos primero, dice, de un derecho, ¿ya? Un derecho que tiene potencial de producir beneficios económicos y que además la empresa lo controle. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si hablamos de dinero en efectivo, nosotros tenemos ese dinero en efectivo, ¿sí? Ese dinero en efectivo, y nos da derecho ¿a qué? A comprar cosas, porque el dinero es intercambiable. Entonces, ¿será un recurso económico el dinero? Por supuesto que sí. Este dinero nosotros lo controlamos también. Nosotros, si queremos, podemos comprar un producto A, un producto B, o en vez de gastarlo o guardarlo en una cuenta corriente, entonces nosotros decidimos qué hacer con él. ¿Tiene el potencial el dinero de producir beneficios económicos? Por supuesto que sí, ¿no? Tiene un potencial. Por ejemplo, yo puedo invertir mi dinero en comprar mercadería, y esa mercadería luego la vendo y genero un plus, una rentabilidad. O puedo comprar de repente un activo fijo, y ese activo fijo me va a permitir a mí poder tener una mayor eficiencia en mis procesos, una mayor eficacia, o de repente simplemente generar un mayor beneficio a mis trabajadores, los cuales va a influir en su productividad, ¿no? Entonces, ¿vendría a ser el dinero en efectivo un activo? Por supuesto que sí, pues cumple su definición, ¿no? Entonces, del mismo modo podemos ir tocando uno a uno todos los elementos del activo, pero todos ellos van a cumplir estos 3 requisitos. Otra vez, siempre recordando, estamos hablando de que sea un recurso económico, es decir, un derecho que produzca beneficios económicos, que tenga el potencial, lo cual no necesariamente estamos hablando de venderlos, ojo, y que la empresa lo controle. ¿De acuerdo? Muy bien. Por otro lado, tenemos nosotros los derechos de los acreedores, en el caso de el pasivo y el patrimonio, ¿no? En el caso del pasivo, estamos hablando de una obligación de la empresa, dice, presente la entidad de transferir un recurso económico, quiere decir que nosotros, para poder cumplir con esa obligación, tenemos que, ¿sí?, desprendernos de un recurso económico, como resultado de sucesos pasados, ¿ya? Entonces, la condición para poder definir a un pasivo es que sea una obligación, ¿ya?, y que yo tenga que poder desprenderme de recursos económicos para poder cancelar dichos pasivos, que obviamente sea resultado de un suceso pasado, un suceso que haya ocurrido, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, vamos a colocar aquí, dentro de el pasivo, por ejemplo, podríamos colocar las cuentas de remuneraciones por pagar. Vamos a tocar esa, ¿eh? Una remuneración por pagar, ¿de acuerdo? Entonces, la gran pregunta es, ¿la remuneración por pagar cumplirá este requisito del pasivo? Vamos a ver. Si yo tengo una remuneración por pagar del cierre de marzo, por ejemplo, ¿no?, ¿será una obligación presente? Sí, porque yo estoy debiendo esa obligación actualmente, ¿no?, en el momento en que yo hago la foto de los estados financieros. Dice, ¿será una obligación por la cual la entidad tenga que transferir un recurso económico para poder cancelarla? Por supuesto que sí, porque si yo tengo una obligación por pagar de remuneraciones, quiere decir que debo desembolsar. ¿Qué cosa debo desembolsar? Caja, pues caja, dinero, para poder, efectivo, y equivalente a efectivo, para poder cancelar dicha remuneración. Entonces la empresa debe desprenderse, en este caso el recurso económico vendría a ser el efectivo. Dice, ¿y será una obligación presente como un resultado de un suceso pasado? Claro, para que yo le deba a un trabajador o un conjunto de trabajadores sus remuneraciones, quiere decir que los mismos han hecho una labor efectiva en la empresa. Entonces, ese resultado está evidenciado. En ese caso, claro que sí, en la planilla de remuneraciones, en la boleta de remuneraciones. También podríamos hablar de su control de ingreso y salida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cómo acreditar y demostrar la fehaciencia de dicho hecho, ¿no? Entonces, estamos hablando claramente de un pasivo.
Y del mismo modo, como tocamos arriba, podríamos hablar también del resto de pasivos comunes que existen en una empresa, ¿no? Ok, tenemos ahora la parte del patrimonio, que viene a ser la parte residual, la parte que le corresponde pues a los accionistas y a los inversionistas de la empresa, aquellos que tienen derecho a la parte patrimonial, que obviamente se origina en su aporte de capital, pero que luego, con el tiempo, este se va incrementando, ¿no? Producto del desenvolvimiento propio de la empresa. Pues la empresa nace con un capital determinado, pero se entiende que poco a poco va a ir generando utilidades y la intención en el patrimonio es que este capital sea como una pequeña semillita y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, ¿no? Esa es la idea de todo empresario, el momento de hacer empresa justamente, pues, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la parte vinculada al patrimonio, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos ahora un concepto que se llama activo, pasivo y patrimonio, que era lo que ya hemos tocado. Un segundo. Y por acá tenemos ahora nosotros la ecuación típica, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el patrimonio? Por eso lo hice acá en la definición que tocamos anteriormente, era la parte residual de activos menos pasivos, ¿no? Entonces, el patrimonio venía a ser la diferencia entre lo que posee la empresa menos lo que debe, y esta es la participación de los accionistas, ¿cierto? Y obviamente si esto lo pasamos al otro lado positivo, quedaría la famosa ecuación contable que todo el mundo conoce, ¿no? El activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. En positiva, estamos hablando en las cuentas del activo, ¿de acuerdo? En las cuentas del activo, la forma de presentación es de acuerdo a la liquidez. Esta forma de presentación es permitida por la SMB, ¿sí? Es dentro del manual de la SMB, y eh, separa los activos en base a activos corrientes y activos no corrientes, ¿de acuerdo? Los activos corrientes son aquellos que se van a realizar hasta dentro de un año, ¿de acuerdo? Y los activos no corrientes son aquellos que la empresa espera realizar, ¿sí? O sea, que van a durar en la empresa más de un ejercicio económico. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ir mencionando uno a uno estos conceptos para efectos de desarrollo.